Hablarles del eclipse de Sol en Acuario, que va a ser el día 17 de febrero en el grado 29 del signo. Y bueno, como todos saben, los eclipses están eclipsando algo, ¿no? No hay claridad porque la conciencia está siendo eclipsada por las emociones, en este caso, que es un eclipse de Sol. Si bien los eclipses abren una ventana de 6 meses, en donde hay un inicio en los eclipses de Sol y hay un corte en los eclipses de Luna, no son de manera fácil ni de manera rápida. Quizás el eclipse fue en febrero y nosotros lo vivimos recién en junio, porque no siempre se da en el día del eclipse, aunque este eclipse tiene movimientos muy rápidos. A ver, un eclipse en sí es el Sol, la Luna, la Tierra totalmente alineados, ¿no? En un eclipse, un cuerpo, una luminaria, está tapando a la otra luminaria. Y acá se pierde la luz por un momento. No es una luna nueva, más fuerte, sino que es un punto de quiebre en el tiempo. Es el momento donde la conciencia se apaga parcialmente para que algo del orden inconsciente, luna, tome el mando. Por eso los eclipses no se viven solo ese día exacto del eclipse, sino que se despliegan durante meses, años. Pero sí o sí, dentro de esos 6 meses se ve la manifestación, parte de esa manifestación del eclipse, ¿no? Traen cierres y comienzos que no siempre se eligen, sino que vienen a la fuerza, vienen en base a la crisis, ¿no? Está empujando a evolucionar, a que nuestra alma viva todo eso que vino a vivir y que quizás nosotros, de otra manera, lo hubiésemos postergado, no lo hubiésemos elegido de esa forma, porque nosotros vivimos con el ego presente, ¿no? O sea, queremos que las cosas sean como son, no queremos terminar una relación, no queremos terminar un trabajo, no queremos terminar las cosas, pero el alma vino a vivir ciertas situaciones y en momentos de eclipse la que manda es el alma. Y quizás te dicen que sí, es un gran comienzo, un antes y un después, y sí, hay un antes y un después en este comienzo, pero no viene sin una fuerte sacudida, los eclipses trabajan de manera brusca y al eclipse no le importa si estás terminando una relación, un trabajo, si te quedaste sin trabajo, no. Lo que le importa al eclipse es que vos vivas eso que tu alma viene a vivir. Que la gente espera que pase ese mismo día del eclipse la situación, ¿no? Nosotros en marzo tuvimos un eclipse en Virgo, que fue un eclipse total, de luna llena, de cierre, en marzo de 2025. Yo sabía que ese eclipse iba a traer o mi salida de un trabajo o un cambio de rol, o sea, terminar con un rol que podía venir del lado del stream. Yo en ese momento estaba haciendo stream, que quizás iba a dejar de hacerlo, pero no sabía la forma en que todo eso se iba a desenvolver. Porque los eclipses se manejan mediante la crisis. Entonces, ¿qué me pasó en ese momento? Viví una fuerte crisis que no fue en marzo, sino que fue en agosto. En agosto, o sea, miren todo el tiempo que pasó, que a mí me lleva, sí, a cambiar, a irme del trabajo, a dejar mi stream y a soltar un montón de roles que tenía hasta ese momento. Y justo en septiembre teníamos un eclipse de sol en Virgo. Y ese eclipse de sol era un eclipse que prometía un inicio. Entonces yo sabía que lo que sea que estaba soltando era porque en esa misma área se iba a estar creando algo nuevo, algo diferente, que yo no me iba a ver de la misma forma, que no iba a trabajar de la misma forma y que incluso me iban a reconocer por cosas distintas. Ese eclipse todavía está activo, de que a veces los eclipses trabajan mediante la crisis, pero que después de vivirlos, nos damos cuenta que tenían un propósito muy fuerte en nuestra vida y era alinearnos con lo que queremos vivir o con lo que es para nosotros, porque después de ese eclipse y después de todos los cortes que yo hice en ese momento, creo que fueron cosas muy positivas que sí, si bien en ese momento eran crisis, pero terminaron siendo totalmente positivas a largo plazo y que hoy las agradezco haberlas vivido de esa forma. Sí, podés estar viviendo algo que quizás es fuerte, que quizás es doloroso, pero que tiene un propósito y que vos ese propósito lo vas a ver y te vas a dar cuenta que sí, lo tiene. Porque rápidamente con este eclipse que viene a limpiar un montón de cosas, también arranca un nuevo inicio y el inicio viene pronto. Estamos entre medio de en un momento en donde hay cosas que estamos terminando, que todavía no nos quedan muy claras qué son,
y de repente hay algo que está empezando que tampoco está muy claro. En una situación de sentir, ay, siento que algo va a pasar y no sé qué es, y con muchos nervios, con mucha ansiedad quizás, porque sabemos que algo está cambiando y que está cambiando muy rápido. Los eclipses traen cierres y traen comienzos que no siempre se eligen, sino son empujados para nuestra evolución, ¿no? Algo se termina, aunque quizás no tengas todas las respuestas en este momento, y algo va a comenzar, aunque todavía no sepas muy bien cómo se va a desarrollar eso. Este eclipse es el primer eclipse en Acuario, en el grado 29. Es el primer eclipse en la serie Acuario Leo, aunque todavía los nodos no están ahí, siguen en Piscis y Virgo, y es muy importante. Primero, bueno, Acuario es el signo de la conciencia, de la mente, que observa, del desapego emocional, que permite ver más allá del drama. A Acuario no le gusta el drama. Representa también la libertad, la autenticidad, la ruptura con lo obsoleto y la mirada frente al futuro también, la tecnología también, los grupos, las grandes masas, la comunidad, la sociedad en sí. Además, sumado a esto, tenemos a Plutón, que está en Acuario, que está transformando un montón de cosas en el signo. Y Plutón también saca a la superficie muchas cosas que quizás están en el sótano, ¿no?, del signo, saca la oscuridad del signo. Y los eclipses lo mismo, están eclipsando esa energía acuariana. Acuario como signo en sí es un signo que se anima a pensar distinto, a salirse del molde, a priorizar la coherencia interna sobre lo externo también, que le gusta diferenciarse de un otro. Pero la energía acuariana eclipsada, o sea, tapada, digamos, cambia un poco el registro. La claridad acuariana se nubla momentáneamente. Lo que normalmente podríamos razonar ahora se vive como crisis. Lo que sabías a nivel mental ahora te atraviesa en forma de hechos, de reacciones o decisiones inevitables, drásticas. El eclipse en Acuario no te pide que entiendas, te pide que sueltes, que te desapegues, y recién después con el tiempo la conciencia se va a ordenar para que puedas entenderlo, porque Mercurio va a tener un papel muy fundamental en ambos eclipses. Sí podemos ver muchas revoluciones, podemos ver a la gente bastante enojada, exaltada, la comunidad muy enojada también, destruir lo que hay hoy, un poco la empatía, esperemos que no. Podemos ver la parte oscura de la tecnología también. Recuerden que Acuario rige la tecnología también. Es especialmente importante porque es el primer eclipse del eje y está mostrando el cambio del paradigma, aunque el cierre del ciclo anterior todavía no esté completo, pero ya también está arrancando lo nuevo, ¿no? Pues este eclipse es otra vida, otro mundo. El mundo va a estar cambiando y por ende nos está salpicando y nos está cambiando a nosotros también. Es como si el futuro se estaría adelantando, ¿no? Y todo iría demasiado rápido, demasiado acelerado. Y además, este eclipse se da en un grado 29, un grado anarético, un grado de urgencia. Es el grado kármico. Que también saca a relucir lo oscuro del signo, ¿no? No hay margen para seguir estirando procesos, algo llega a un punto máximo de maduración y ya se resuelve ahora o se termina de caer. Se siente en parte como cosas que tolerábamos antes, ya hoy se están haciendo difíciles de tolerar, y más también porque tanto Saturno y Neptuno salieron de Piscis, el signo compasivo, y están ingresando en Aries, que acá vamos a ver un montón de cambio en cuanto a nuestro entendimiento y el ser compasivos. Acá como que las personas que siempre entendieron, que siempre se pusieron en el lugar del otro, que siempre pusieron la espiritualidad por sobre todo, y bueno, te entiendo, son tus miedos, tus traumas. Los que siempre quisieron justificar o los que pusieron en pedestales, ya no quieren seguir de la misma forma y están marcando límites muy claros y muy sanos y muy fuertes, inatravesables. Los eclipses no vienen a sacar nada de tu vida que esté con una buena base, vienen a sacar lo que ya quedó obsoleto, vienen a eliminar lo que ya cumplió un ciclo, lo que ya te dio lo que te tenía que dar, y donde ya no hay más evolución. Por ejemplo, estés renunciando, te estés yendo de tu trabajo, te estén echando, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo. Pero en ese trabajo ya no tenías forma de evolucionar.
Y si eso está pasando es porque rápidamente va a venir otro más alineado, más auténtico, en donde te va a permitir ser vos misma o vos mismo. Porque este eclipse en Acuario lo que pide es ser auténticos. Este es un año 2026 para ser auténticos, en donde no vamos a tener chance de seguir a nadie, de copiar a nadie. Las cosas las tenemos que hacer a nuestra manera y tomando mucha responsabilidad, mucho compromiso con lo que sea que vayamos a crear. Para esas personas que Saturno y Neptuno en Aries traen un bebé por primera vez, no se van a poder guiar en cómo lo hizo mi mamá, cómo mi mamá me crió, cómo cría esta persona a su hijo. Hay que hacerlo distinto, no les va a servir la forma de crianza de un otro. Si yo quiero seguir a algún astrólogo o astróloga, no me va a servir su forma, yo tengo que buscar la mía. Lo que le sirve a un otro no me va a servir a mí. Y esto te lo digo justamente por una de las alineaciones que vamos a tener, que si bien no es parte del eclipse, sí muy presente en este eclipse, que es la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, en el grado 0, en un grado que es de inicios, un grado Big Bang, importante porque habla de un gran inicio, pero no tomen como "Ay, que llegue esa conjunción Saturno y Neptuno en Aries, así empiezo algo en esa zona Aries", porque no va a empezar sin una gran sacudida. Yo no les quiero mentir y crearles una ilusión que no existe. Sí, lo que sea que empieces va a ser nuevo, va a ser quizás hermoso, quizás desconocido, en donde te va a llevar a ser totalmente auténtica o auténtico, pero esa conjunción lo que está pidiendo es una disolución. Tenemos a Saturno, que es límite, estructura, muros, y con muros me refiero no solamente a una pared que quizás tenés en tu casa y se está desmoronando. Si es así, esta conjunción la va a tirar abajo. Sino que también esos muros internos que nosotros nos ponemos como para protegernos de cosas que antes, en el pasado, dolieron, pero que hoy ya no tienen entidad. Entonces esta conjunción te dice, bueno, a ver, esta forma de protegerte ya no es válida porque esto ya no te va a pasar. Es parte de tu pasado, hay que dejarlo atrás. Saturno, que es límite, estructura, también compromiso, se junta con Neptuno, que es disolución, fantasía también, y empiezan a disolver bases que no estaban sólidas en tu vida. Esas bases pueden ser desde ese diente que tenés flojo, ese tirante en tu casa que está medio ahí, que se está por caer, esa pared que está ahí también, que se mueve para todos lados, ese muro que te pones para no sentir, esas figuras de poder que ya están obsoletas también, esos edificios, por ejemplo, en lo religioso, que también están obsoletos. Van a caer muchas estructuras. Imagínense que cuando esto pasó cayó el muro de Berlín. No cayó el mismo día que pasó, ni el mismo mes. Esa conjunción fue febrero del 89 y el muro cayó en noviembre. Pero que algo que no tiene base sólida, se va a caer, se va a caer. Y yo acá me reía porque tengo un tirante en el patio, en el techo del patio, justo donde estoy ahora, que está ahí medio en la quiebra y nunca lo arreglé. Y mirándolo está cada vez más. Y dije, si no lo arreglo, se va a desmoronar el techo. Esta conjunción va a traer la demolición de todo aquello que sostuvo por fantasía, por ilusión, que no era real, que no era real. Porque Saturno quiere que crees una buena base sólida en tu zona Aries. Quiere que tomes responsabilidad en esa zona Aries, compromiso, que realmente seas adulto o adulta en la casa donde tengas a Aries. Y Neptuno dice, bueno, pero para eso hay que romper con todo lo que es fantasía, ilusión, lo que no es parte. Aries en la casa 5, ¿no? Estás queriendo crear un proyecto y bla, bla, bla. Y de repente Neptuno dice, pero este proyecto me parece que no es para vos. O este proyecto me parece que no podés hacerlo de esta forma. Empieza a disolver esas cosas que son fantasías, que no son para vos. Y empieza a, Saturno lo que quiere es que haya algo real, que es coherencia. Coherencia entre lo que soñás crear, porque esos sueños que le vamos a poner, Saturno, estructura, para que puedan crearse también. Coherencia entre esos sueños y lo que realmente podés construir, porque lo que realmente no podés construir se va a caer. Porque Saturno es el regente tradicional de Acuario, el regente moderno de Acuario es Urano. Y Urano, ¿dónde está? Está en Tauro, está en sus últimas por Tauro, y lo más importante es que está en cuadratura con este eclipse. Urano es caos, es cambio radical, viene a mover la estabilidad porque está en Tauro, todo lo que era seguro, estable,
empieza a tambalearse. Como que vamos a sentir un quiebre. Urano sacude las bases materiales, la seguridad, el trabajo, también el cuerpo, los valores, también la tierra, también, porque Tauro rige la tierra. Esta tensión muestra muchísimos conflictos entre lo que es libertad y estabilidad. Algo que parecía seguro deja de serlo, como les dije, porque ya no es auténtico para nosotros, ya no es un lugar en donde nos podemos proteger. Y si el cambio no nace de adentro, ustedes ya saben cómo es Urano. Si no cambias vos, te va a mover. Por ejemplo, si estás diciendo me voy a ir del trabajo y seguís postergándolo, o te van a echar o vas a vivir en una situación que te haga salir de ese lugar. Por otro lado, otra cosa que tenemos es que Marte, que está en Acuario, también es parte del eclipse, está en una conjunción, ¿no? Y Marte trae impulso, mucho enojo, también deseo, acción, movimiento, ir hacia adelante, de manera quizás desapegada, porque Acuario es desapegado, pero también Acuario rige los grupos, es la acción del grupo. Quizás la acción puede ser un poco errática e impulsiva por la cuadratura Urano. Sí, yo les recomendaría no actuar con impulsividad, porque si no va a ser algo que tengamos que lidiar con eso hasta después de marzo. Vamos a tener que actuar con vamos a tener que lidiar con nuestra forma de actuar. Este es un activador. Marte hace también, como Urano, que el eclipse se sienta rápido y fuerte, ¿no? También lo que estaba contenido se activa, ¿no? Como si de repente contuve tanto tiempo este dolor y de repente, ¡pam!, explota. O aguanté tanto esta situación y de repente explota. Marte hace que el volcán erupcione de alguna manera. Este eclipse no se va a quedar en la reflexión, va a empujar a actuar, a cortar, a decidir. Puede haber muchas reacciones intensas, muchas discusiones, muchos movimientos bruscos, pero también actos de coraje que devuelven en parte el poder. Marte no permite seguir postergando algo, pide acción urgente. El tema que también puede vernos discutiendo, sostener una idea, ¿no? Yo pienso de esta forma y yo pienso de la otra, y creando una lucha entre lo que vos pensás y lo que yo pienso, ¿no? Por ejemplo, los que defienden a la izquierda, los que defienden a la derecha, lucha. Es como que va a haber en lo colectivo, a nivel mundial y a nivel personal también, mucha discusión y mucha pelea por defender nuestra postura mental. Vamos a tener a Mercurio en Piscis. Mercurio para este momento, para el 17 de febrero, va a estar en sombra, pre-retrógrada, a punto de retrogradar. Va a empezar a retrogradar el 26. ¿Y dónde va a retrogradar? En el signo donde está el nodo norte, que es Piscis. Y está arrancando su sombra pre-retrógrada en conjunción al nodo norte en Piscis. Otra activación. Imagínense que todo lo que toca el punto donde se da el eclipse, ese grado 29, todo planeta que pase por el grado 29 y todo planeta que pase por el nodo norte en Piscis va a activar el eclipse. Y esto va a ser por años. Cada vez que se activen esos puntitos, se activa el eclipse. Como Mercurio va a retrogradar, no va a ser una vez que toque al nodo norte en Piscis, sino que va a ser 3. El camino evolutivo va a pasar por una revisión, ¿no? Esa es la forma que pensamos, que interpretamos, que comprendemos la realidad. Van a haber mensajes, acuerdos, conversaciones, ideas que vuelven porque necesitan quizás ser procesadas desde otro lugar, situaciones, conversaciones viejas, también personas del pasado que pueden reaparecer, quizás para sanar algo o para cerrar algo. Recuerden que Mercurio retrógrado suele traer el pasado de vuelta, aunque va a retrogradar el día 26, pero todo lo que se charle, se converse, se va a volver a retomar. No crean que porque Mercurio va a retrogradar o porque en el otro eclipse va a estar retrógrado, el corte no es definitivo, porque eso no es así. El eclipse pesa más fuerte que un Mercurio retrógrado. Sí, quizás nos tome tiempo entender qué pasó. Además Mercurio está en un mal signo para Mercurio, que es Piscis, no le gusta estar en Piscis. Mercurio en Piscis es muy intuitivo y no es tan lógico para pensar. No suele haber una claridad en la conversación con un otro, es muy similar a un Mercurio retrógrado. Entonces esto complica un poco las cosas del entendimiento. Es como si intuitivamente sentiríamos que algo está pasando, está cambiando, se está transformando, pero no tenemos claridad de qué es. Seguramente esa claridad va a aparecer después del 7 de marzo, cuando Mercurio tenga el punto medio de retrogradación con el Sol. Un momento de mucha escucha interna, de escucharnos a nosotros mismos, de escuchar a un otro, de
tratar de interpretar, de hacer procesos que antes no se hicieron, sobre todo más cerca del otro eclipse, el eclipse en Virgo, que ese sí nos va a obligar a hacer ese proceso, pero no para hablar de más, para tener actitudes impulsivas. Ojo, tampoco para seguir idealizando, ni seguir subiendo a la gente en un pedestal, ni nada de eso. Saturno y Neptuno salieron de Piscis, eso ya se los dije al principio del video. Ya no es te comprendo y me quedo en el mismo lugar acá sosteniéndote a pesar de que tu reacción fue mala. No, es te comprendo, te entiendo, pero yo acá no me quedo porque mi valor también cuenta. Que Venus también para este momento va a estar en Piscis y sí, Venus en Piscis es hermosísimo tránsito, la verdad que sí, es muy lindo tránsito. A Venus sí le gusta estar en Piscis. Venus en Piscis es el amor incondicional, por eso, ojo, no caigan en esta de, bueno, te perdono, bueno, voy a aguantar un poco más, porque no, no es la idea. Lo que va a hacer es conectar con el nodo norte también, así como lo hace Mercurio, ¿no? Esto habla de un destino vincular y emocional que se activa. Sí pueden aparecer personas muy predestinadas en tu vida. También relaciones, deseos, situaciones de valor, todo lo que es de valor para vos, el dinero, lo que vale la pena, tu valor propio, tus recursos también. Acá van a haber muchas elecciones afectivas también que entran en un punto muy clave de redefinición. Acá las relaciones o se redefinen o se terminan. También de cómo nos vinculamos con nuestro trabajo, nuestro dinero, con vos mismo o con vos misma. Pero también nos puede llevar además que Mercurio va a retrogradar, a sentir demasiado todo este corte, a extrañar, a creer que la vieja dinámica era más linda, pero no, nos vamos a dar cuenta después de marzo que no, que si terminó es porque tenía que terminar, porque no estaba siendo ni tan linda ni tan sana. Venus en Piscis aporta compasión, también quiere verdad emocional. Lo que sí puede pasar es escapismo, o sea, me quiero escapar, quiero estar en la nube por un tiempo, escaparme de mis deudas, quiero escaparme de mi situación afectiva, escaparnos y no ver más a la otra persona. La gente que tiene mucho Piscis suele ser muy escapista. Si no les gusta algo, desaparecen de la faz de la tierra y no sabes más nada de ellos. Bueno, en conclusión, todo este conjunto del eclipse de Sol en Acuario va a marcar un antes y un después, tanto a nivel del mundo como a nivel de tu vida, como a nivel de vos, de como persona, de tu rol en la sociedad también, en los grupos. Y con grupos me refiero a ese grupo laboral, al grupo de la familia, al grupo de yoga, a cualquier grupo, a tus amigos, o sea, ¿cuál es tu participación en esos grupos? Y también en una cuestión de ¿puedo ser auténtica, auténtico en estos grupos? ¿Yo puedo ser yo misma o yo mismo? ¿Puedo brillar acá o me estoy postergando para pertenecer? Eclipse en Acuario sí marca un antes y un después, se termina una forma de pensar, de vincularnos, quizás de proyectarnos. Todavía no hay claridad, ¿no? Como si no supiéramos bien cómo va a seguir todo esto. No es un eclipse cómodo para nada, los eclipses no son cómodos, son difíciles, pero sí son profundamente alineadores, nos alinean y vamos a agradecer la crisis más adelante. Te empujan a dejar atrás una vieja versión tuya que ya cumplió un ciclo, porque lo que se está abriendo es algo más nuevo, más auténtico, más consciente y más fiel a la persona que sos hoy. Me cuentan cómo van sintiendo esta temporada de eclipses, cómo están viviendo este eclipse que ya se está sintiendo. Me dejan en comentarios si les gustó el video. Y nada, suscríbanse a mi canal, saben que todo suma, un comentario, un like, un seguir, siempre suma y para poder también seguir haciendo de estos videos. Y nada, gracias, gracias, gracias por siempre estar ahí.